Desde aquí empieza el contenido de tabla de frecuencia, donde aquí hay un problema que nos presenta todos estos datos, que son las estrellas que tienen distintos hoteles dentro dentro de Chile, porque estamos hablando del Cernatur, es decir, Servicio Nacional de Turismo, por lo tanto, está abarcando, como dice ahí, nacional, todo Chile, y quiere dar a conocer la cantidad de hoteles según su calidad. Entonces, está mostrándonos cuántas estrellas tienen distintos hoteles dentro del país. Y para hacer la frecuencia absoluta, tengo que, como ustedes bien observaron en el video, contar. Contar cuántos hoteles tienen 2 estrellas, cuántos hoteles tienen 3 estrellas, cuántos tienen 4, cuántos tienen 5. Y para obtener el total de los datos, tengo que sumar todas las frecuencias absolutas hacia abajo. Todos los que están en esta columna, el 8, el 45, el 23, el 8, todos esos valores tengo que sumarlos. El 45 ahí está destacado porque es el dato que más se repite. Técnicamente eso se llama moda, cuando hay un valor que es el que más se repite, se le conoce como moda. Entonces, podemos continuar después con la frecuencia relativa, que era el tomar la frecuencia absoluta, dividirlo por el total de los datos. En este caso, dividido por 84, perdón, que sería el total de los datos. Aquí nos hace la suma total abajo, si se fijan, no está aquí abajo el 84, y lo que aquí debiese ser 1. Ya recuerden que la frecuencia relativa siempre me suma 1. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí el 7 partido en 20. Vamos a tomar ese mismo ejemplo para que lo contrastemos con lo que está diciendo aquí el texto. Y por aquí abajo creo que estaba el... Tengo 7, voy a hacerlo más grande. El 7 lo quiero dividir en 20. Ya. Como el 7 es un número más pequeño que el divisor, en este caso, que sería 20, cuando yo hago la tabla del 20, porque al dividir yo tengo que conocer la tabla del 20. Cuando multiplico por 0, 20 por 0 me da 0, obvio, y 20 por 1 me da 20. Es decir, no hay ningún valor que al multiplicar por el 20 me dé 7. Resulta que si multiplico por 1, me paso del 7, es mayor. Por lo tanto, la opción que me queda sería multiplicar por 0. Por eso es que yo parto inmediatamente con el 0, coloco la coma y luego de colocar la coma voy a agregar un 0 al lado del 7 para que el 7 sea un número grande, de modo que yo pueda multiplicar el 20 por algún número que me dé cercano al 70. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Ya. Entonces, 0 por 20 me da 0, para llegar a 7 me faltan los mismos 7 que ya están aquí y le agrego un 0 al 7 para poder continuar con la división. Me pregunto ahora, ¿qué número multiplicado por 20 me da un número cercano al 70? Los escucho y los leo. El 3 El 3, porque así es 60. exacto. Por 3 me da 60, resultado ya. 3 por 20 me da 60 y para llegar a 10 vamos a colocar el resto aquí con verde. Para llegar a 70, perdón, me faltan 10. Y como yo ya estoy en la parte decimal y no me quedan números por bajar,
voy a agregarle al 10 un 0 para poder continuar con la división. Y ahora me queda preguntarme qué número multiplicado por 20 me da como resultado 100. Por 5. Por 5. Exacto. 5 por 20 me da 100. Y resulta que ahora me alcanza justo. No tengo ningún valor. O sea, 5 por 20 me da 100. Y de 100 para llegar a 100 serían 0. Y cuando llego al resto 0, significa que mi división ha terminado. Frecuencia relativa o más bien frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100, donde yo espero que también este trabajo lo hagamos manual para ver cómo se comporta la coma cuando multiplico por una potencia de 10 como el 100 o como el 10, en este caso el 100, ¿ya? Pero pasa con todos, con el 10, con el 100, con el 1000, pasa que los decimales, la coma se comporta de una manera muy particular cuando multiplico por 10, 100, 1000, ¿ya? 53,6, Samuel. 53,6 sería, porque tengo que tomar aquí el decimal. Exacto. Se corren 2 espacios la coma y me quedaría 53,6%. En el caso del cuarto, por ejemplo, se corre 2 espacios la coma porque estoy multiplicando por 100 y me quedaría 27,4%. ¿Ya? Luego, aquí hay una pregunta relacionada con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? La que me sumaba la celda anterior, o la celda siguiente, perdón. Tomo la primera celda y en la segunda va a ir el resultado de la anterior con el 45. Entonces, me preguntan, ¿cuántos hoteles tienen a lo más 4 estrellas? Es decir, como mucho 4 estrellas. Tiene que tener menos de 4 estrellas. ¿Y cuáles son esos valores? Los valores que estén hasta aquí. Cuando a mí me pregunten a lo más, es como un límite. Como que yo digo hasta aquí. A lo más es de aquí hacia abajo. Y cuando digo a lo menos, quiere decir que desde aquí hacia arriba. Es decir, del dato hacia arriba cuando voy acercándome hacia el total de los datos. A eso me refiero con hacia arriba, porque se ve la flecha hacia abajo, entonces es como raro, pero me refiero a la medida que me voy acercando al total de los datos. Aquí hay un resumen de toda la tabla de frecuencia, donde dice aquí la variable, que es, en este caso, por ejemplo, las estrellas de cada hotel, es de lo que estamos hablando en el fondo. Frecuencia absoluta, cuántos datos hay de cada uno, cuántas veces se repite el dato. Frecuencia acumulada es el que se le suma, ¿no es cierto?, la celda siguiente. Frecuencia relativa, la F significa el valor de la frecuencia absoluta dividido por el total de los datos, que sería N. Entonces aquí está todo de forma general. Aquí hay relativa acumulada, que se hace el mismo ejercicio que en la acumulada absoluta, pero con la parte decimal. Y ordenando en una columna los porcentajes propios, digamos, porcentajes, y en otra columna los valores. Entonces, en la parte de porcentaje siempre tiene que ir un 100%. Entonces, me falta cuál es el valor que le corresponde al 100% y el porcentaje que yo esté tratando, ver a la cantidad que me corresponde en valores. Es una correspondencia entre valor, un número, por ejemplo, cantidad, cuántas personas, y el porcentaje de personas. Entonces, tengo que tener un 100% que sería el total,
el porcentaje que estoy estudiando o tratando y la equivalencia de ese porcentaje en una cantidad. En este caso, por ejemplo, si hablamos de personas, ¿cuántas personas corresponden a este porcentaje? Entonces yo siempre lo ordeno así, porque si aquí, por ejemplo, no sé, vamos a inventar valores, fuera 20, resulta que quiero calcular el 40%, entonces me queda solamente la incógnita y hago aquí una multiplicación cruzada, ¿se acuerdan? Regla de 3, me quedaría 4 por 20 dividido en 100. O puedo tener mi incógnita aquí, en los porcentajes y preguntar, por ejemplo, ¿qué porcentaje es 5 de 20? Entonces siempre me tiene que quedar una incógnita y para encontrar ese valor yo hago una regla de 3 que es una multiplicación cruzada. En este caso me quedaría el 5 multiplicado por 100 y lo divido por 20. Pero de otra forma, es decir, aquí si se fijan hay un gráfico con distintos porcentajes. Estos porcentajes se obtuvieron de una tabla de frecuencia. Entonces yo puedo transformar este gráfico en tabla de frecuencia y poner, por ejemplo, ABC1, C2, C3. Ya, entonces dice ABC1 tiene el 7,2%. En C2 tiene 15,4. Bueno, no voy a escribirlos todos, pero si ustedes se dan cuenta, y aquí está el total, el 100%. La población sería, no puedo leer bien el número porque no sé cuántas cifras tiene, pero 15 millones, 15.116.435. Ese es el total de habitantes. Entonces, con cada porcentaje, yo puedo saber cuántas personas hay en cada estratus o en cada nivel socioeconómico. Puedo hacer una contabilidad de cuántas personas. Entonces, si me preguntan cuántas personas hay en el C3, yo lo puedo calcular porque tengo aquí el 100% y porque sé que en el C3 el 22,4% de las personas corresponde a este nivel.